Ya estamos aquí por la gracia y con la gracia de nuestro Padre Celestial, quien nos da esta maravillosa oportunidad de poder contactarnos y unir nuestros corazones desde los diferentes puntos en donde el Señor ha permitido que estemos en esta tierra conquistando el sueño para la ganancia de almas. Dios os bendiga a cada uno, sean bienvenidos a ese tu programa especial del estudio de la palabra de Dios. Estamos encaminados hacia el rumbo celestial y nada nos detiene, por más piedras que haya en el trayecto o pruebas, circunstancias adversas, nosotros seguimos adelante, querido, cargando nuestra cruz, es cierto, pero eso no nos amilana, tampoco nos entristece. Seguimos firmes y adelantes, como dice el himno. Vamos a estudiar la bendita palabra de Dios este sábado, es el sábado 19 de noviembre del año 2022, la lección 21, el santuario celestial. Como siempre, hemos preparado un estudio muy enriquecido porque la gracia del Señor así lo ha permitido y todos nos vamos a salir contentos, gratificados por las enseñanzas que el Señor está derramando en estos tiempos a través de su Espíritu Santo y el conocimiento más cercano de este hermoso tema que tiene que ver mucho con lo que será nuestra vida en el más allá. Bienvenidos a todos ustedes, vamos a empezar con una oración. Gracias, Padre mío, por esta hermosa oportunidad. Bendice a cada uno de los hermanos que van a escuchar esta palabra, de las personas también que están allegándose, Señor, nuevamente, o que por una u otra razón, Señor, están escuchando el programa por primera o segunda vez. Bendícelos con todo poder y gloria. Prepara el escenario, Señor, para solamente estar concentrado en lo que nos vas a decir y que nos olvidemos de nuestros problemas y las cosas que nos aquejan de este mundo, Señor, que es efímero, pasajero, banal. Padre mío, bendice también a todas las almas, Señor, de los diferentes países. Señor, tú conoces y a través de este momento nos unes en una escuela sabática mundial, Señor, donde todos estamos conectados a través de las ondas de tu Espíritu Santo. Gracias por tu infinito amor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El santuario terrenal tuvo una fecha de vencimiento. Así lo dice la Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 8, versículo 13. Ese santuario tuvo una función santa, una función divina, durante muchos siglos, solo que fue imperfecto, fue defectuoso, por lo tanto fue reemplazado por el ministerio celestial de nuestro gran sumo sacerdote Jesús. Fue nuestro Señor Jesucristo que en la primavera del año 31, a la mitad de la semana número 70 de la profecía, cuando Cristo comenzó su ministerio en el santuario celestial. ¿Y cómo sabemos que existe este santuario en el cielo? Porque el apóstol Juan lo vio en su visión, cuando estaba en la isla de Patmos. Y después de estas cosas, miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Lo escribe en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 5. Así como Moisés vio y construyó el santuario terrenal, Juan también vio el mismo santuario en el cielo. El santuario celestial es la morada de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Mis hermanos, es una inmensa alegría encontrarnos nuevamente por este medio. Que la bendición de Dios sea con cada uno de vosotros. Bienvenidos sean todos al estudio de la palabra de Dios. El tema para esta semana se titula El santuario celestial. Y esta lección tiene 3 hermosos subtemas. El primero es visión del santuario celestial. El segundo, objetos dorados. Y el tercero, perdido en la tierra, pero existiendo en el cielo. Así que, pongámonos cómodos, mis hermanos. Siéntate cómodo, mi querido amigo, porque ya damos inicio al desarrollo de la lección. El primer subtítulo dice visión del santuario celestial. Y la interrogante número 1 dice,
aunque no es del mismo material que el terrenal, ¿cómo podemos imaginarnos el gran santuario original en el cielo? Vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículos del 5 al 8. Y después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Y salieron del templo los 7 ángeles, que tenían las 7 plagas, vestidos de un lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por siempre jamás. Y el templo se llenó de humo, de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. A ver, escrito está en la Biblia que existen 2 santuarios, el santuario terrenal y el santuario celestial. El santuario terrenal, que era una sombra del santuario celestial, era figura o era una imagen de las cosas celestiales. Allí se revelaba todo el plan de salvación. Allí se revelaba la primera venida de Cristo y también su muerte. Ese tabernáculo estuvo presente 1500 años aproximadamente en la tierra. Y durante ese tiempo, Dios educó a su pueblo. Le mostró su plan a través de las fiestas, de los sacrificios, de las ceremonias. O sea, el Señor les mostró el plan completo. Y para poder construirlo, sucedió algo maravilloso. Dios muestra en visión a Moisés los planos de cómo construirlo. El problema fue que los judíos se aferraron a las tradiciones y ceremonias que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, a quien representaban los sacrificios, lo rechazaron. Ellos se aferraron a lo que no debían, es decir, confundieron la sombra con la realidad. Este santuario como estructura y el ministerio de los sacerdotes en el santuario apuntaba al ministerio de Cristo. Y el otro santuario es el santuario celestial, que es el verdadero, y es el que está en el cielo, donde vive nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, mi hermano, cuando Jesús fue al cielo, que fue a partir del año 31, estuvo en el lugar santo, del verdadero santuario. Así lo escribe Apocalipsis capítulo 1, versículos del 12 al 13. Allí el apóstol Juan vio que Cristo se paseaba en el candelabro de oro, o sea, en el lugar santo, para hacer la obra de intercesión y perdón por la humanidad. Él estuvo allí hasta el año 1844, donde luego pasó al lugar santísimo. ¿Cómo sabemos que existe un tabernáculo en el cielo? Primero porque le fue mostrado a Moisés. Moisés tuvo el privilegio de ver en visión el santuario celestial, ya que de acuerdo a ese santuario del cielo, se haría el santuario terrenal. ¿Cómo lo sabemos? Porque así lo escribe Éxodo capítulo 25, versículo 9, que dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Así dice el Señor. Segundo, por las revelaciones que el Señor le da al profeta Juan. Observa lo siguiente. Primero, el tabernáculo estaba en el cielo. El tabernáculo es Cristo, ¿cierto? O sea, confirma el profeta que el tabernáculo que Moisés hizo y que representaba a Jesús era una copia del santuario celestial. Ese templo estaba basado en el patrón del cielo. Lo que Juan ve en visión era la realidad celestial. En este periodo es donde Dios desata su ira sobre los impíos. Es el momento donde la paciencia de Dios se acaba y se da inicio a las 7 plagas. Es la justicia de Dios. Es el momento tan esperado por la iglesia.
que se pone de manifiesto en el cielo. Es por eso que el verso 5 dice: he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. ¿Sabes por qué se acaba la paciencia de Dios? Porque el mundo no quiso escuchar ni aceptar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque el mundo aceptó cambiar el verdadero día de reposo por un día falso que es el domingo. Y es que en el templo del cielo se custodian las tablas de la ley. Y esa es la ley con la cual Dios juzga al mundo. ¿Te das cuenta? Y es mostrada además en el cielo para que el ser humano sepa que no escucharon la voz de Dios. Estos ángeles que salen del santuario celestial, ellos no actúan en su propia autoridad, sino bajo la autoridad de Dios. Segundo, Juan vio 7 ángeles salir del templo. ¿Vestidos de qué? Porque ahí dice que salieron vestidos. Ellos salieron vestidos de lino fino. El verso 6 dice que estos seres salieron vestidos de un lino puro y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. El lino es un recordatorio de que el juicio de Dios siempre es completamente puro y justo. Recuerda, mi hermano, cómo eran las cortinas del santuario terrenal. Esas cortinas también eran de lino fino, ¿ves? Mis queridos hermanos, si el santuario israelita contenía mucho oro, si el templo de Jerusalén construido por el rey Salomón era el edificio más hermoso del mundo, imagínate cómo es el santuario celestial. No sabemos cuál es su forma. Quizás sea triangular, rectangular, esférico, hexagonal. No lo dice la Biblia. Ni de qué material está fabricado. Si es de oro, es de cristal, es diamante, es esmeralda, es mezcla de piedras preciosas. Pero sí podemos estar seguros que es una obra de arte inigualable. Dicho en otras palabras, no se puede describir con la imaginación. En el mundo, mis hermanos, no hay nada con la que se pueda comparar el santuario celestial. Tercero, Juan vio que los seres tenían copas. Así dice el verso. El verso 7 dice: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por siempre, jamás. ¿Qué tenía el santuario terrenal? Tenía copas de oro, ¿cierto? Estos objetos se utilizaban para llevar a cabo el ministerio sacerdotal. Y aquí vemos también las copas en el misterio sacerdotal de Jesús, en el cielo, ¿te das cuenta? Mientras que Cristo interceda entre Dios y el pecador, el diablo no puede hacer nada con nosotros. Pero cuando el Señor deja de interceder entre el hombre y el Padre, es decir, termine su ministerio sacerdotal en el cielo, Satanás tendrá completo dominio sobre los desobedientes. Aquí es el momento que se inicia el juicio de Dios. Claro, en estos pasajes se muestra la culminación de la obra de Jesús en el cielo. O sea, mientras Cristo interceda por nosotros ante el Padre en el cielo, las plagas no vendrán. Pero al terminar su obra de intercesión, nada detendrá, mis queridos hermanos, la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó su salvación y aborreció las reprensiones. Es a partir de allí que los sellados o los santos les tocará vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. ¿Qué más vio Juan? El verso 8 dice: y el templo se llenó de humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Recuerdas que cuando la presencia de Dios se manifestaba en el tabernáculo, nadie podía entrar en él? En el cielo sucede lo mismo. Cuando la gloria de Dios cubre el santuario celestial, significa que todo ha llegado a su fin. Y cada uno de nosotros ya tiene una sentencia: la vida eterna o la condenación eterna. Cada caso ya está decidido. Y aquí ya no hay oportunidad. Y los lamentos ya no sirven.
¿Ves? Aquel que quiera arrepentirse ya no podrá hacerlo, porque Dios ya lo entregó a Satanás y el diablo ya se apoderó de él. ¿Te das cuenta? En este punto, cada habitante de nuestro planeta ha tenido la oportunidad de decidirse a quién adorar. ¿A Dios, el creador del universo, o a Satanás y la bestia? Es decir, cuando el tabernáculo se llene de humo, es porque la función mediadora de Jesús en el santuario celestial ha terminado. El tiempo de gracia ha finalizado, ¿te das cuenta? Mis hermanos, el santuario celestial es la sede del gobierno de Dios. Desde el santuario celestial, Dios gobierna el universo y es el centro de la adoración universal. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? Aunque no es del mismo material que el terrenal, ¿cómo podemos imaginarnos el gran santuario original en el cielo? Muy, pero muy hermoso, que no se puede describir, mis queridos hermanos. Pregunta número 2. Estamos estudiando visión del santuario celestial. ¿Qué rodeaba el santuario terrenal? ¿Dónde estaba ubicado en relación con el santuario? Según la visión de Apocalipsis, ¿en qué se diferencia el santuario celestial? Estudiaremos el libro de Éxodo, capítulo 27, versículo 9, y también capítulo 30, versículo 18. Y harás el atrio del tabernáculo para el lado del austro, hacia el sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud cada un lado. Y harás también una fuente de bronce, con su basa de bronce, para lavar, y la has de poner entre el tabernáculo de la congregación y el altar, y pondrás en ella agua. Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2 dice: Y me fue dada una caña semejante a una vara, y el ángel se puso en pie diciendo: Levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses. A ver, el santuario celestial fue revelado a Moisés, ¿cierto? Así lo dice Éxodo capítulo 25, versículo 40, que dice: Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ese santuario tenía 3 escenarios: el patio o el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que era separado por una cortina. La gente solo llegaba al atrio o al patio. Al lugar santo solamente ingresaba el sacerdote todos los días. Allí presentaba ofrendas y realizaba 2 holocaustos a favor del pueblo: el sacrificio matutino y el sacrificio vespertino. Mientras que en el lugar santísimo ingresaba solamente el sumo sacerdote, y lo hacía una vez al año para purificar el santuario. Ese santuario fue hecho por manos humanas, ¿cierto? Por lo tanto, era imperfecto. El santuario terrenal era una representación de lo verdadero que se encuentra en el cielo, que es un santuario hecho por Dios mismo. Las funciones de este primer tabernáculo fueron temporales, o sea, hasta el tiempo cuando es reemplazado por lo real. ¿Y cuál fue lo real? Fue Cristo y su labor sumo sacerdotal. La interrogante nos pregunta sobre el atrio. El atrio es el terreno cercado donde estaba el altar de sacrificios y el santuario. ¿Cómo era el cerco perimétrico del santuario terrenal, o el límite entre el atrio con el mundo? Éxodo capítulo 27, versículo 9, dice que el cerco perimétrico que delimitaba al atrio era de lino fino, de color blanco, y su área era por el norte de 45 metros, por el sur también 45 metros, por el este y el oeste era de 22 metros y medio cada uno. Claro, las medidas eran en codos, y cada codo
equivalía a 45 centímetros. Ya lo hemos estudiado este tema, ¿no es cierto?, en las lecciones anteriores. Las cortinas del patio estaban sostenidas por columnas de bronce. Eran 60 en total. 20 columnas en los lados largos y 10 en los lados cortos del patio, que tenía forma rectangular, con 3 columnas en el lado de la entrada del tabernáculo. El material, como ya te dije, era de lino fino, de color blanco, y sus medidas eran de alto 2,25 metros y el largo 45 metros, tanto en el sur y en el norte. Y en el oeste era de 22,5 metros. En el este había una cortina de 6,75 metros a cada lado de la puerta. El cerco perimétrico tenía sus propósitos, mis queridos hermanos. ¿Cuáles eran estos propósitos? Primero, impedía el ingreso prohibido al lugar del santuario. Ese lino fino representaba la justicia, la pureza y la santidad de Dios para el hombre. El lino es símbolo de la justicia que rodea su habitación y que excluye cualquier cosa impura e inmunda, revelándonos así que Dios es santo. ¿Te das cuenta? Son los 10 mandamientos que debemos cumplir para poder alcanzar la justicia de Dios. Dicho en otras palabras, era la demarcación entre el mundo y la santa presencia de Dios. Segundo, estas cortinas nos recuerdan que estamos separados del Señor a causa de nuestros pecados. Así está escrito en Isaías capítulo 59, versículo 2, y también en Romanos capítulo 3, versículo 23. Tercero, mostraba la única puerta que permitía la entrada a ese patio. La puerta se ubicaba hacia el lado oriental. Esa única puerta es Cristo, como la única puerta que lleva al cielo. Y Juan capítulo 10, versículo 9 dice: yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos, dice este hermoso verso. ¿Qué había en el atrio del santuario terrenal? Habían 2 objetos, ¿cierto? El altar de los sacrificios y la fuente de bronce. En el altar de los sacrificios se realizaban los holocaustos. El altar para sacrificio habla de Jesús crucificado y su gran obra en el Calvario. Este altar estaba ubicado en el atrio, frente a la puerta de ingreso. Era en este altar donde los sacerdotes ofrecían los sacrificios por el pecado del pueblo. Era la primera estación que la persona encontraba al ingresar, y la única que la gran mayoría de israelitas podían conocer. Éxodo capítulo 30, versículos del 18 al 20, dice: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran. Además del altar, también había un segundo objeto, que era el lavatorio de bronce. En este objeto, los sacerdotes se lavaban las manos antes de mediar entre el pueblo y Dios. El sacerdote no podía entrar al tabernáculo a ejercer su servicio ministerial a menos que primero se lavara los pies y las manos. Es que Dios quiere que estemos totalmente limpios. Los sacerdotes representaban a Cristo y Cristo se bautizó antes de comenzar su ministerio sacerdotal, ¿cierto? Entonces, ese bautismo era representado por la fuente de agua que había en el atrio. Y Cristo es esa fuente de agua que nos limpia de todo pecado. Fue Él quien dio ejemplo lavando los pies a los apóstoles. O sea, los sacerdotes tenían que ser purificados. El agua de esta fuente es purificadora y es también símbolo de la sangre inocente y sin pecado del Señor Jesús, como lo señala Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22. El agua representa al bautismo en agua, ¿cierto? Aquí te dejo los versos para que lo puedas revisar. El agua, mis hermanos, es la palabra de Dios. Es la limpieza constante. Es vivir una vida encaminada de santidad. Significa que debemos hacernos un examen personal para servir a Dios y ministrar en su templo.
¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Nos dice que debemos examinarnos personalmente antes de tomar la cena del Señor, como le escribe 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 27 al 32. El lavatorio sin dimensiones ni cantidad de agua significa que la decisión personal de cada creyente es decidirse el conocer la palabra de Dios. O sea, la magnitud la cual estudiará. También significa su decisión de aplicarla o no en su vida. Su decisión de ponerla por obra o no. Y así. Dios quiere que te concientices en la necesidad de ser santo. Recuerda, mi querido hermano, el lavado de los pies que Jesús hizo a los apóstoles. La fuente de bronce es la obra del Espíritu Santo. Y el agua es el Espíritu Santo mismo. Así lo dice Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39. Por la fuente y el agua sabemos que estamos con Jesús. Y 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Te das cuenta? Eso era la visión de Moisés sobre el santuario terrenal, específicamente del atrio y de lo que allí había. Y la conclusión es que cada uno de nosotros debe tener sus lámparas preparadas. O sea, debemos conocer a fondo la palabra de Dios. Nuestras lámparas deben estar encendidas y listas. ¿Ves? ¿Sabes por qué debemos tener nuestras lámparas listas y encendidas? Porque el trabajo sigue, el trabajo continúa. El trabajo en el cielo va a continuar. O sea, debemos cambiar nuestro carácter y asemejarlo al del Señor Jesús. Mira, la mayoría de personas no sabe que existe un santuario celestial, al cual el Señor Jesús ascendió tras su resurrección para comenzar su ministerio como nuestro gran sumo sacerdote celestial. Y eso es porque el cuerno pequeño o el papado se ha encargado de opacarlo. Sabemos que el diablo trabaja precisamente para ocultar esa verdad. Ahora, ¿qué fue lo que vio Juan en su visión en la isla de Patmos? Vayamos a estudiarlo para comprenderlo. Apocalipsis 11, 1 y 2 dice: y me fue dada una caña semejante a una vara, y el ángel se puso en pie diciendo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la santa ciudad 42 meses. A ver, aquí nos encontramos en medio de dos plagas finales. Tú sabes que las plagas son para los impíos, o sea, para los que tienen la marca de la bestia. Y aquí nos encontramos entre la sexta plaga y la séptima plaga. O sea, antes de la venida de Cristo. El ángel le da a Juan una nueva comisión como representante de la iglesia. Es decir, es una profecía del mensaje del tercer ángel. El mensaje está relacionado con el templo de Dios en el cielo y está destinado a preparar a las almas como adoradores. Veamos de qué trata el versículo. Aquí encontramos una caña semejante a una vara. La caña es un elemento que sirve para medir. Este pasaje también lo encontramos en Ezequiel capítulo 40, versículos 3 y 6. Ahora, Juan participa de la acción que le ordena el ángel. La acción era medir el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Dicho en otras palabras, la medición es un examen, ¿cierto? Es un juicio. El pueblo de Dios debe ser medido como verdaderos adoradores. Pero lo que se mide aquí es el carácter de cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos medir el carácter? El carácter de los hijos de Dios se mide únicamente con una norma de justicia, con una ley, con un principio de acción. Esa norma y ese principio es el decálogo de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y esa ley es la que Dios ha puesto en manos de la iglesia. Ahora, el símbolo del hombre que medía Jerusalén con un cordel
se interpreta como una garantía de que la ciudad será reedificada, así como lo dice Zacarías capítulo 2, versículo 1 y 2. Es una promesa de restauración y preservación. En esta visión, mis hermanos, Dios garantiza que a pesar de los terribles acontecimientos que anteceden a la segunda venida de Jesús, y por más duras que son las persecuciones del pueblo de Dios por causa de la ley dominical, Dios tiene un pueblo que permanecerá firme. Los verdaderos adoradores del Señor están a salvo. Entonces, mira, después del gran chasco del 22 de octubre de 1844, la atención del adventismo fue dirigida hacia el santuario celestial y a la obra de Cristo como sumo sacerdote en ese santuario. Eso que está escrito en el verso no es una referencia al templo literal de Jerusalén. No, porque cuando Juan recibió sus visiones, ese templo ya estaba en ruinas y los judíos fueron rechazados por Dios como sus representantes escogidos, como lo escribe Mateo en el capítulo 21, versículo 43. O sea, los que adoran no son judíos literales, adorando en su templo literal, sino son todos aquellos que dirigen su adoración hacia el templo celestial, donde Cristo ministra a favor de sus hijos. Así está escrito en Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Es el verdadero Israel espiritual, el pueblo de Dios, que contrasta con los gentiles. Ellos son los medidos con la caña que vio Juan. La medición de los adoradores sugiere una obra de juicio. Por eso que el texto dice, mire y vea cómo se encuentra su medida de carácter en comparación con la norma de justicia de Dios, su santa ley. Los adoradores deben pasar por debajo del cordel de Dios. Eso es lo que escribe nuestra hermana Elena G. de White. Dicho en otras palabras, se trata de medir el comportamiento de cada uno de nosotros, dentro y fuera de la iglesia. Es aquí donde nos preguntamos, ¿estoy estudiando el Evangelio a conciencia? ¿Estoy atento a la palabra de Dios en el día sábado? ¿O es que solamente estoy durmiendo? ¿Es correcta la música que canto al Señor? Eso debemos preguntarnos. ¿Guardo permanencia y respeto dentro del templo? ¿O es que estoy saliendo a cada momento y volviendo a entrar? Eso, mis hermanos, debemos nosotros preguntarnos para poder modificar esas conductas. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Qué rodeaba el santuario terrenal? El santuario terrenal era rodeado por el atrio con sus cortinas de lino. ¿Dónde estaba ubicado en relación con el santuario? Estaba ubicado a su alrededor. Según la visión de Apocalipsis, ¿en qué se diferencia el santuario celestial? El santuario terrenal es representativo del santuario celestial. Pregunta número 3. El subtítulo es Visión del santuario celestial. ¿Qué objeto se vio en visión en el santuario terrenal? Vamos a estudiar el libro del Éxodo, capítulo 27, versículo 1, capítulo 30, versículo 28. Harás también un altar de madera, de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y el altar del holocausto, todos sus vasos, y la fuente y su basa. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 dice, y cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. En relación con el santuario, el atrio representa esta tierra, ¿cierto? Era el lugar donde se inmolaban las víctimas, cuya sangre había de ser llevada al interior. Ya dijimos que en el atrio habían 2 objetos, el altar de los sacrificios y el lavatorio. El altar de los sacrificios era tal vez el objeto más usado del santuario. Medía aproximadamente 2 metros 25 centímetros de largo, por 2 metros 25 centímetros de ancho y 1 metro 35 de altura. El altar tenía 4 cuernos que servían para mojarlos con sangre de los animales que morían en el centro del altar. Su forma era cuadrada y era de madera de acacia.
La madera de acacia es una representación de lo que es el ser humano. En el altar del sacrificio, la madera de acacia habla de Jesús como hombre, de su vida perfecta e incorruptible. El altar para el sacrificio habla de Jesús crucificado y su gran obra en el Calvario, como ya te lo dijimos anteriormente. Este altar estaba ubicado en el atrio frente al portón. Es el primer lugar donde los sacerdotes ofrecían los sacrificios por el pecado del pueblo. Era en este altar donde se hacían los sacrificios. Miles y miles de carneros, de chivos, de ovejas, de corderos, de toros, etc. se sacrificaban allí. Este altar era cuadrado. Quizás era una representación de los 4 evangelios que predicarían al mundo sobre la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. También observamos 4 cuernos que estaban cubiertos de bronce, que representan a la humanidad, o los 4 puntos cardinales del planeta. Es Cristo muriendo por la humanidad. Estos cuernos hablan de poder y fuerza, elementos fundamentales para guardar el sacrificio en su lugar, como lo registra el libro de los Salmos, capítulo 118, versículo 27. Alzad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar, dice este salmo. Es decir que el animal era atado y luego sacrificado. Fíjate, respecto a los cuernos, cuando alguien se sentía perseguido, se refugiaba en el santuario y se agarraba de los cuernos del altar, de los sacrificios. Un ejemplo claro es el caso de Adonías. Él tuvo temor del rey Salomón y se refugió en el santuario y se agarró de los cuernos y se salvó de morir. Así está escrito en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 50. En este caso hubo temor de Dios y la salvación fue por la gracia del rey. Pero lo mismo hizo Joab. Este hombre buscó protección en los cuernos del altar, solo que murió por orden del rey, como lo dice Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 38 al 30. En este caso comprendemos que vivimos en tiempos de gran engaño, en la cual se aceptan doctrinas falsas. En este caso no habrá salvación, sino muerte por el Rey Jesús. ¿Te das cuenta? Se hicieron también los utensilios para el servicio sacerdotal. Todo era para el servicio del sacerdocio. Ahora, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 dice: y cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Cada uno de nosotros testifica de Jesús, ¿cierto? Pero ¿qué significa esto? ¿Qué relación guarda con el altar de los sacrificios? El verso nos presenta 3 elementos: un sello, un altar y las almas debajo del altar. Fíjate bien el verso. El verso dice que bajo el 5º sello los mártires claman venganza. Pero, ¿cuál es el periodo en el cual se produjo esto? Este verso abarca un periodo de tiempo, y ese periodo corresponde al periodo de la persecución papal. Este sello se inicia cuando la Reforma comenzó a minar la estructura papal y a frenar el poder perseguidor de la Iglesia Católica Romana. Acuérdate, mi hermano, que fueron 1260 años que tuvo apogeo el cuerno pequeño, ¿cierto? Entonces, el altar que veía Juan era el altar del atrio, pero de manera simbólica de lo que acontecería en la tierra. ¿Te das cuenta? No te olvides que el atrio representa a la tierra, y estas almas son aquellas que prefirieron morir antes de someterse a la voluntad del papado. Estas personas bajaron a la tumba de la manera más ignominiosa. Los motivos de su vida fueron falseados, manchada su reputación, infamado su nombre, y sus tumbas cubiertas de vergüenza y oprobio, como si contuviesen el polvo deshonrado de los personajes más viles y despreciables. En verdad que la iglesia de Roma
que amoldaba entonces el sentimiento de las principales naciones de la tierra, no escatimó esfuerzos para hacer de sus víctimas un objeto de aborrecimiento para todo. Estas almas son representadas como víctimas de la idolatría y la superstición. O sea, el altar está en la tierra, no en el cielo. Eso es lo que simbólicamente ve Juan. Juan contempla sucesos que ocurren en la tierra, aunque a menudo muchas personas toman este verso para sustentar la inmortalidad del alma. Pero la visión de Juan es simbólica, como lo escribe Uriah Smith. Entonces no te olvides, estas personas fueron representados a Juan como habiendo sido muertos sobre el altar de los sacrificios papales en esta tierra. Y están muertos debajo de él. Ellos están en sus tumbas. No te confundas. No estaban vivos cuando Juan los vio durante el quinto sello. Además, mis hermanos, en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 4 al 6, encontramos a estas almas que se despiertan de su martirio. Y esa es la resurrección de los justos. Vamos a la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué objeto se vio en visión en el santuario terrenal? Se observó el altar de los sacrificios. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? El subtítulo dice objetos dorados. ¿Qué otro objeto del santuario terrenal aparece en visión al apóstol Juan? ¿Qué es similar en las dos? Estudiaremos el libro de Apocalipsis capítulo 9 versículos 13 y 14. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y Éxodo capítulo 30 versículos del 6 al 8 dice: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aderezare las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará incienso sobre él, incienso perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. La primera sección del santuario terrenal era el lugar santo, ¿cierto? Y solamente el sacerdote podía entrar allí para ofrecer la ofrenda. Nadie más podía hacerlo. En el lugar santo habían 3 objetos, de los cuales uno era el altar del incienso. Y el propósito de este altar era interceder por el pueblo y quemar incienso. Los sacerdotes que allí ministraban eran consagrados al Señor y estaban autorizados para llevar el mensaje de Dios. Entonces, cada mañana y cada noche se ofrecía esta ofrenda a Dios. Este altar es llamado también el altar que está delante de Jehová. Levítico capítulo 16, versículo 18, así lo dice. Este mueble representa el ministerio de Cristo en el cielo. Fíjate, mientras que el altar del atrio representaba a Jesús en la cruz, este altar cubierto de oro representa al Señor en el cielo. O sea, representa que Jesús, después de su muerte, fue al lugar santo del cielo. ¿Cuál era la ubicación de este altar? Su ubicación era frente al velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo y de la inmediata presencia de Dios. El altar estaba hecho de madera de acacia, cubierto de oro puro. Tenía 4 cuernos y una corona de oro. Sobre los cuernos se untaba la sangre de la expiación por el pecado. Y también en la fiesta del Yom Kippur, o el día de la expiación, era utilizado. Así lo dice Levítico capítulo 4 versículos 7 y 18. Y también capítulo 16 versículo 18. El incienso que el sacerdote colocaba sobre el altar tenía características especiales. Su fórmula era especial. Y Éxodo capítulo 30 versículo 34 dice que la fórmula contenía resina, ámbar, gálbano e incienso puro y sal. El incienso era puro y sagrado. Esta ofrenda se ofrecía 2 veces al día, de manera continua, como lo dice Éxodo capítulo 30, versículos 7 y 8, en ceremonias específicas. El santo incienso difundía su fragancia por los recintos sagrados del tabernáculo,
y por sus alrededores. ¿Y qué representa el altar? El altar del incienso representa a Jesús como nuestro intercesor. Así está escrito en Juan capítulo 17, versículos del 1 al 26, de la cual te invito a leerlo. La madera de acacia estaba cubierta de oro puro, y es Jesús, varón de dolores, desechado y despreciado entre los hombres, pero que fue glorificado en el poder del Espíritu Santo, como lo narra Primera de Pedro capítulo 1, versículo 11. Su altura simboliza a Cristo exaltado hasta lo sumo, siendo cabeza de la iglesia o de Israel espiritual. El incienso representa las oraciones. El incienso muestra que la oración y las alabanzas deben ser ofrecidos perpetuamente, ¿ves? Entonces fíjate, este altar, además de ser un símbolo, también nos muestra una verdad. Este altar estaba delante del velo en el santuario terrenal. Entonces, Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 y 14 dice: y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. El sonido de la trompeta significa que vamos a recibir un mensaje, ¿cierto? Al igual que el altar del santuario terrenal, que era de oro y tenía 4 cuernos, este altar visto por Juan también tiene 4 cuernos y también es de oro. ¿Ves? Juan vio el santuario celestial y allí había un altar de oro delante del trono de Dios, como lo dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Mientras que en el santuario terrenal, de mañana y de tarde, el sumo sacerdote quemaba incienso sobre el altar, en el cielo el incienso es añadido a las oraciones de los santos. Ahora, el verso nos habla de la sexta trompeta, de 4 ángeles y del río Éufrates y de un mensaje que salía de uno de los 4 cuernos. Mira, la sexta trompeta es también llamada el segundo ay. El altar de oro que está delante de Dios es el altar del incienso, que estaba junto al arca del testimonio, de la cual se describe el libro del Éxodo. El gran río Éufrates constituía el límite que separaba al pueblo de Dios de sus enemigos. Los 4 ángeles son los mismos que se mencionan en el capítulo 7, versículo del 1 al 3 de Apocalipsis. Y ellos están reteniendo los 4 vientos mientras se sellan a los hijos de Dios. ¿Qué más sucede aquí? De uno de los 4 cuernos sale una voz. La voz, como ya te dije, daba una orden. ¿Cuál era esa orden? El verso 15 del mismo capítulo de Apocalipsis dice que la orden era matar a la tercera parte de los hombres. No te olvides que todo esto sucede porque estamos en juicio. Ahora, con esta trompeta se desatan a los 4 ángeles para matar a 1/3 de la humanidad. El anterior sello, si tú te das cuenta, mandaba a atormentar a los impíos. Pero este sello manda a matar. O sea, estamos viviendo aquí un periodo de guerra espiritual. Y estamos viviendo el tiempo final de la historia del mundo. ¿Te das cuenta? Mis queridos amigos y hermanos, cuando hablamos de guerra espiritual, hablamos que en estos tiempos Satanás ha sometido al mundo a una tortura espiritual. Eso es lo que se llama oscuridad. La gente no sabe qué hacer con las doctrinas falsas que Satanás ha impuesto al mundo. La gente vive desesperada. El mundo vive una tortura con el estrés, con la violencia. Y eso sucede porque el mundo ha rechazado a Dios, en contraste con los verdaderos hijos de Dios que obedecen su santa ley. Muchos van a la iglesia, pero no van por amor a Dios, sino van por otros motivos. Por eso que muchos llegan tarde, ¿te das cuenta? En estos momentos nos encontramos en pleno periodo de este sello. Sigamos, mis hermanos, haciendo la voluntad de Dios, sin desmayar. Ha llegado la hora de someternos estrictamente a la voluntad de Dios. Vamos a la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Qué otro objeto del santuario terrenal aparece en visión al apóstol Juan? El altar del incienso, que es similar en las dos. Ambos son de oro y tienen 4 cuernos. Pregunta número 5.
¿Qué nos dice la pregunta número 5? El subtítulo dice objetos dorados. ¿Qué más se ve en el Apocalipsis que era característico del santuario terrenal? ¿Qué hace el ángel frente al altar de oro? Vayamos a estudiar Apocalipsis capítulo 8 versículos 3 y 4. Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Hemos visto el altar del incienso en el cielo, pero ahora Juan nos muestra una vez más que en el cielo hay un santuario con sus respectivos utensilios para el servicio. Es que el santuario celestial es el original y el terrenal es una copia. Y las visiones de Juan nos sumergen al interior de ese hermoso santuario. En este santuario observamos un ministerio en favor de todos los santos. Y este servicio que Apocalipsis nos señala es la obra de mediación que se lleva a cabo en favor del pueblo de Dios desde el lugar santo. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 8 versículo 13 de la Nueva Versión Internacional. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono, y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Recuerda que el incienso se ofrecía en el lugar santo del santuario terrenal, pero aquí lo encontramos en el santuario celestial. No solamente vio el incienso, sino también vio candeleros. Y Apocalipsis capítulo 1 versículo 2 última parte y versículo 13 dice: vi 7 candeleros de oro. En medio de los candeleros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. En el santuario terrenal construido por Moisés había solo un candelabro, mientras que en el santuario construido por Salomón habían 10 candelabros. Así está escrito en Primera de Reyes capítulo 7 versículos 48 y 49. Entonces fíjate, el Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en los cielos. Sus ojos están atentos, sus párpados escudriñan a los hijos de los hombres, como lo dice Salmos capítulo 11, versículo 4. Y Dios mismo es su fundador. Ahora, estos versos son de esperanza y consuelo para la iglesia. Es verdad que los periodos finales son de terror, y se producirán incluso escenas terribles cuando se toquen las trompetas. Sin embargo, Dios comunica a su pueblo que la obra de mediación que en su favor se realiza en el cielo se está llevando a cabo, y se le induce a contemplar lo que será la fuente de su fortaleza y ayuda durante ese tiempo. Por más que estemos en gran tribulación, por más que seamos torturados tal cual lo fueron millones de mártires en todo el mundo, siempre debemos recordar que tenemos un gran sumo sacerdote que es Jesús, que sigue ministrando por su pueblo en el santuario celestial. Por lo tanto, es aquel lugar sagrado a donde podemos seguir haciendo llegar nuestras oraciones con la seguridad que serán ofrecidas con incienso a su Padre celestial. De esa manera obtendremos la fuerza y el sustento en toda su tribulación, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué más se ve en el Apocalipsis que era característico del santuario terrenal? El incienso. ¿Qué hace el ángel frente al altar de oro? El humo del incienso sube con las oraciones de los santos. Pregunta número 6. El subtítulo dice: perdido en la tierra, pero existiendo en el cielo. ¿Qué objetos importantes en el lugar santísimo no existieron más tarde en el templo terrenal, pero fueron vistos en visión en el templo celestial? ¿Qué significado tiene para el pueblo de Dios hoy? Vamos a estudiar el libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 19.
Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos, y voces, y truenos, y un terremoto, y grande granizo. Miqueas capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo Jehová no me mudo, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. A ver, antes de estudiar los versos, vamos a recordar un poquito el tema del arca del pacto en el santuario terrenal. ¿Qué era el arca y qué significa? Éxodo capítulo 25, versículo 10 dice: harán también un arca de madera de acacia. El arca del pacto era una caja de madera de acacia, cubierto tanto por fuera como por dentro de oro puro. Era un cofre que contenía las tablas de la ley, también contenía el maná del cielo y la vara de Aarón. El arca del pacto también era conocido como arca del testimonio de Dios y arca de la alianza. El arca enseñaba dos verdades teológicas asociadas con la ley y la gracia. La ley, que se relaciona con el contenido del arca, y la gracia se relaciona con la tapa o cubierta, que se llamaba propiciatorio. El arca del pacto significa que por las tablas de la ley Jesús obedeció la ley y nos protege con su sangre. Por el maná, Cristo nos provee el pan de la vida eterna, y por la vara de Aarón, Cristo demostró su poder sobre la muerte y resucitó de entre los muertos. ¿Qué representaba el arca, mis hermanos? Éxodo capítulo 25, versículo 22 dice: allí me manifestaré a ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo mande para los hijos de Israel. El arca representaba la residencia de Dios dentro del pueblo de Israel. Desde allí el Señor se comunicaba y manifestaba a su pueblo. Representa el trono de Dios. En el Nuevo Testamento, Cristo es el templo. Así lo dice Juan capítulo 1, versículos del 19 al 22. Es el lugar escogido por Dios para manifestar su presencia. Esa presencia perpetua que el Señor nos ha prometido. Esa presencia perpetua en medio de su pueblo, como lo dice Éxodo capítulo 25, versículos 21 y 22. Cristo es el arca, porque en él Dios está presente en su plenitud. Así está escrito en Colosenses capítulo 2, versículo 9. El arca era el lugar de juicio y misericordia. En ella estaban los 10 mandamientos, con los cuales se juzgaba al pueblo. El arca era el lugar del rey. Jesús era el rey de su pueblo, y el arca lo representaba como tal. El salmista se refiere a Dios como el pastor o rey de Israel, que está entre los querubines. Así lo dice Salmos capítulo 80, versículo 1. Jesús, mis hermanos, es el instrumento de la omnipotencia para redimir al mundo y reconciliarlo con Dios. Así lo describe 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. Entonces, el arca era el lugar de adoración. El salmista decía: alzo mis manos hacia tu santo templo. Así lo escribió Salmos capítulo 28, versículo 2. La ley era la regla de la vida y su violación era un tema muy serio que demandaba una respuesta del Señor del pacto. Ahora, de acuerdo a los versos propuestos, en este periodo nos encontramos en el sonido de la última trompeta, o sea, de la séptima. Recordemos que el juicio investigador se inició en el año 1844 y a partir de allí suceden muchos eventos, de los cuales uno de ellos es la séptima trompeta. Vamos a leer el verso 15 y 16 de Apocalipsis 11 para poderlo entender. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Así dicen estos versos. Mira, previo a la visión del arca, el profeta Juan nos dice que en el cielo sucede algo extraordinario. ¿Qué es lo que ve Juan en el cielo?
Juan observa el traslado del dominio del reino terrenal al gobierno celestial, en donde Dios asume su gran poder y aplasta para siempre la rebelión de esta tierra, y establece a Cristo en su propio trono, y permanece como el poder supremo de todos. Eso es lo que sucede en el cielo. ¿Y qué sucede en la tierra? Recuerda que en la tierra el diablo tiene el control sobre las naciones impías. Ya dijimos que el juicio se inició en el año 1844. Es decir, el Señor Jesús en ese año sale del lugar santo e ingresa al lugar santísimo como sumo sacerdote y juez, y se inicia el juicio. Entonces, durante este periodo se enciende la ira de las potencias terrenales. Allí se producen las dos guerras mundiales. La primera guerra, que fue desde el 28 de julio del año 1914 hasta el 11 de noviembre del año 1918. Esta guerra fue llamada la Gran Guerra. En esta guerra, mis hermanos, murieron 8 millones de militares y 6.6 millones de personas civiles. La Segunda Guerra Mundial fue 20 años después, o desde el 1 de septiembre de 1939 hasta el 2 de septiembre del año 1945. O sea, el periodo fue sangriento. Claro que también hubieron después otras guerras, ¿te das cuenta? Entonces, el diablo no quiere que Jesús reine en el mundo, y las potencias tampoco, y hace que las naciones entren en ira y se preparen para la guerra. Y no es de extrañar que las naciones les desagrade profundamente que Cristo venga a reinar en este mundo, ¿cierto? Recuerda que cuando los magos de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando dónde estaba el rey de los judíos, que había nacido, ¿qué hizo Herodes? Herodes se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños de Belén. Pero frente a la ira de las naciones, Dios está a punto de descargar su ira sobre este mundo. En esta confrontación, la fuerza del hombre no puede hacer nada contra Dios. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. El toque de la séptima trompeta da inicio a la recta final para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y como venimos estudiando, viene precedido de una visión del cielo abierto, en la que se puede ver el arca del pacto, ¿te das cuenta? Entonces, por esta visión sabemos que es el lugar santísimo del santuario celestial el que está abierto en el cielo, porque se observa el arca. Como ya lo hemos visto, era en el lugar santísimo del santuario terrenal donde se ubicaba el arca, pero ahora Juan la observa en el cielo, específicamente en el santuario celestial y en el lugar santísimo. El arca del pacto contenía las tablas de piedra con los 10 mandamientos, ¿cierto? Ahora, mientras eso sucede, Dios no cambia su decisión. El Señor siempre estará con su pueblo. Y Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La gracia de Dios es la que nos mantiene vivos, mis hermanos. La iglesia sigue amonestando al mundo y predica el mensaje de los 3 ángeles como advertencia del juicio de Dios. Y esa es la última escena de la obra de misericordia en favor del mundo culpable. ¿Ves? Si pensamos que Dios cambiaría o cambiará su decisión, estamos muy equivocados. Dios no es un Dios que cambia, sino que cumple sus promesas. Así como el pueblo de Dios será galardonada, el mundo impío será destruido. Así que todavía queda un poquito de tiempo para volver a los caminos de Dios y obedecer su ley y también hacer su voluntad. Vamos a la respuesta. ¿Cuál sería, hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué objetos importantes en el lugar santísimo no existieron más tarde en el templo terrenal, pero fueron vistos en visión en el templo celestial? El arca del pacto y las tablas de la ley. ¿Qué significado tiene para el pueblo de Dios hoy?
significa la presencia de Jesús intercediendo por su pueblo ante la presencia de Dios Padre en el cielo. Hemos llegado a la parte final de la lección. Estamos en la pregunta número 7, que dice lo siguiente: ¿qué contenía el arca del pacto en el santuario terrenal, que era tan precioso? ¿Qué hay dentro del arca celestial? Vamos a estudiar el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículos del 2 al 5. Y escribiré en aquellas tablas palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura las 10 palabras que Jehová os había hablado en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y me las dio Jehová, y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. El arca contenía 3 elementos, como ya lo hemos explicado en la interrogante anterior. Los elementos eran la vara de Aarón, que reverdeció. Esa vara le recordaba a Israel de su rebelión contra la autoridad de Dios. La vara prueba el poder de Dios para dar vida a lo que está muerto. También contenía un depósito con maná. El maná le recordaba a Israel la provisión de Dios y su ingratitud. Esto significa que Dios provee. Además de estos 2 elementos, el arca también contenía las tablas de piedra, con los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué significa Dios protege? Era la ley del pacto, como dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 15. Los 10 mandamientos, escritos por el propio dedo de Dios, son el fundamento de su trono y el reflejo de su carácter. Era la gran regla de la rectitud y del juicio. Esa ley determinaba la muerte del transgresor. Eso era lo que contenía el arca inicialmente. Pero la Biblia, en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 9, dice que cuando el arca fue puesta en el templo de Salomón, solamente contenía las tablas de la ley. De hecho, también hubo un periodo en el cual el arca fue escondida por orden de Dios. El arca fue escondida del pueblo de Israel por causa de sus pecados, para no ser restituida nunca más. Así lo escribió Jeremías en el capítulo 3, versículo 16. Y hasta hoy el arca sigue escondida. Eso sucedió después del cisma de Israel. O sea, cuando se dividieron las 12 tribus de Israel en 2 reinos, ¿cierto? Aunque muchos dicen, mis hermanos, y hablan acerca de la ley, que ésta ya no aplica para este tiempo. Y ese error grave los ha puesto ciegos. Fíjate, llegará el tiempo cuando las tablas de la ley, en las cuales están escritos los 10 mandamientos, serán puestos a la vista de todos los habitantes de la tierra, tal cual fueron escritos por Dios. Y eso está a punto de ocurrir. El mundo está a punto de ser citado ante el tribunal de la justicia infinita para recibir sentencia. Y dentro de muy poquito tiempo, Dios sacará esas tablas de piedra para que sean un testimonio ante todo el mundo contra la desobediencia de sus mandamientos y contra la idolatría de un día de reposo falsificado, como es el domingo. Esas tablas de piedra se encuentran en el santuario celestial. Allí también está el arca. Y en el arca están las tablas de piedra. Las tablas de piedra están en el cielo y serán manifestadas cuando el juez se siente y los libros sean abiertos y los hombres sean juzgados conforme a las cosas escritas en los libros. ¿Quién mostrará la ley en el cielo? Es Cristo. Eso ocurre después de la 6ª plaga del Apocalipsis, antes que venga Jesús. En ese momento, en el cielo se forma un contraste con el firmamento negro y furioso a ambos lados. La ley estará lista para acusar al mundo de su transgresión. En el cielo se forma un contraste con el firmamento negro y furioso a ambos lados. La ley estará lista para acusar al mundo de su transgresión. La gloria del cielo se observa y brilla desde las puertas entreabiertas. Luego aparece en el cielo una mano con las 2 tablas de piedra cerradas una con la otra.
La mano abre las tablas y revela los 10 mandamientos, trazados como con pluma de fuego. En una tabla había 4 mandamientos y en la otra había 6. Esa ley declarará que el día sábado es el día santo del Señor. Todos podrán leer los mandatos. Allí nadie dirá no sé leer o no sabía nada, o que la culpa es del pastor. No. Toda memoria se despierta y la oscuridad de la superstición y la herejía se desvanece en cada mente. Y los 10 mandatos de Dios, breves, detallados y autorizados, se presentan ante la vista de todos los habitantes de la tierra. En el arca del cielo también estaba la urna de oro, con el maná y la florida vara de Aarón. Entonces eso es lo que va a suceder, mi querido amigo. Ahora, encima de la ley que se encontraba dentro del arca, se ubicaba el propiciatorio, donde se revelaba la presencia de Dios, o la Santa Shekinah, y era por la expiación de los pecados que se perdonaba al pecador arrepentido. Vamos a la respuesta. ¿Qué nos dice esta respuesta? ¿Qué contenía el arca del pacto en el santuario terrenal, que era tan precioso? Las tablas de piedra conteniendo la ley de Dios. ¿Qué hay dentro del arca celestial? Las tablas de piedra conteniendo la ley de Dios. Mis hermanos, la esperanza del pueblo de Dios está en el cielo. Erróneamente podemos pensar que lo que sucedió en la tierra con el santuario terrenal fue solamente para el pueblo de Israel antiguo. Sin embargo, el profeta Juan nos muestra la visión del santuario celestial. Nosotros sabemos que existe un santuario en el cielo, pero mucha gente no lo sabe y no lo conoce, porque el cuerno pequeño ha influido en la mente humana para que no tenga interés en conocerlo. Sin embargo, el pueblo de Dios sabe, por las profecías, que el templo de Dios, el verdadero tabernáculo, está en el cielo de los cielos. Ahora, no solamente el profeta Juan vio el santuario, sino también los objetos dorados que se usaban en el santuario terrenal, el candelabro, la fuente de bronce, el arca del pacto, etc. Fíjate, el arca fue escondida por Dios, ¿cierto? Y nunca más la podrán encontrar. Pero Juan la ve en el cielo. O sea, lo que se perdió en la tierra existe en el cielo. Dentro del arca que vio Juan se encontraban las 2 tablas de piedra que contienen los 10 mandamientos de la ley de Dios. Es con esta ley que Dios juzgará al mundo. Son estas tablas que dentro de poco tiempo el Señor las mostrará al mundo para recordarles que el juicio se realiza con su ley. Esa ley, mis hermanos, declarará que el sábado es el día santo del Señor. Por lo tanto, no habrá excusa para poderlo leer ni entenderlo, porque en ese momento Dios permitirá que todo el entendimiento llegue a cada persona. Pero sabes, mi hermano, todos aquellos que cambiaron y guardaron el domingo ya no podrán retroceder ni cambiar su decisión, porque ellos eligieron un día falso. Ellos eligieron la marca de la bestia. Y además, Dios habrá sentenciado ya al transgresor y su suerte estará echada. Mis queridos amigos, aún tenemos un corto tiempo para arrepentirse. Venga, mi querido amigo, acepte los 10 mandamientos de la ley de Dios, guarde el sábado, porque el sábado es la señal entre Dios y su pueblo, y espere a Cristo en plena obediencia a su ley. Gracias, mis queridos hermanos, por haber compartido este hermoso mensaje. Que Dios los bendiga grandemente, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos despedimos solamente por unos cuantos días. Pronto estaremos unidos una vez más. Y agradecemos mucho a nuestro Padre y a cada uno de vosotros por el interés de escuchar la palabra de Dios a través de este medio, y también por el valor apropiado que dan de todas las diapositivas que tenemos ahí para que podamos seguir impartiendo la palabra de Dios. En estos tiempos, gracias a también la tecnología, hemos utilizado estos materiales, estos diagramas, imágenes que tenemos ahí,
que van a ayudar mucho a la comprensión. Así que, hermanos, utilicémoslo, por favor. Donde estemos, siempre va a ser factible. Y también tenemos que proveernos de los materiales del equipo multimedia, también hacer un pequeño esfuerzo para tenerlo presto y poder hacer el trabajo correspondiente, porque para eso el Señor ha permitido este programa, que estemos acá y que el maestro con los ángeles estén desgastando tiempo allí, pero para la eternidad, ¿no es cierto? Que tiene un fin bueno, pero por favor aprovechemos. Todos estamos acá como aves pasajeras, no sabemos qué será mañana, pero mientras haya la oportunidad hay que aprovecharlo. Ninguna escuela sabática debe estar desprovista de materiales educativos que puedan hacer una escuela sabática eficiente y verdaderamente cumpla su función de ser una agencia ganadora de almas. Y hay que utilizar diferentes estrategias que nos van a ayudar a poder conquistar este hermoso sueño. Dios les bendiga a todos. Estaremos conectados una vez más. Un saludo muy especial a nuestros hermanos del audio. Los queremos mucho. Nos despedimos con una oración. Gracias, Señor, por este momento tan especial, por habernos conectado a través de tu palabra, Señor. Nos vamos con el corazón henchido de alegría, de felicidad, rebosantes, completos en tu nombre bendito, Padre mío. Ayúdanos a seguir adelante con el ánimo rebosante y con la capacidad de poder llevar paz, esperanza y amonestación pertinente a este mundo que tanto lo necesita. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.